Saludos chicos, el día de hoy vamos a trabajar con el tema de funciones periódicas y sus elementos. Así es que vamos a considerar los modelos eh, senoidales. Y bueno, básicamente tenemos pues dos formatos. En uno aparece la función seno modificada por diferentes parámetros, en este caso A, K, B y C. Y el otro sería la función coseno, también modificada por los mismos parámetros. Vamos a ir indicando qué representa cada uno y cómo es posible calcularlo. Entonces comenzamos. Aquí en el recuadro estoy indicando el número de página donde pueden encontrar la información que voy a compartir con ustedes. Entonces, en este caso, A, que es el número que aparece justo antes de la función, ya sea seno o coseno, es decir, su coeficiente, va a indicar el valor máximo que puede tomar la función, ¿sí? A este valor se le conoce como amplitud de la función y se obtiene considerando el valor máximo menos el valor mínimo de la función, es decir, la parte más alta y la parte más baja de la función divididos entre 2. Entonces, podríamos decir que la amplitud se obtiene restando el valor máximo menos el mínimo y este resultado dividiéndolo entre 2. Ajá. Entonces, este número generalmente se toma como valor absoluto, puesto que me está indicando la amplitud de la función. Después tenemos el valor K, en este caso es el coeficiente de la variable independiente, que en este caso es X. El número que antecede a esta variable va a permitirnos calcular el periodo de la función. Entonces, para determinar el periodo de la función, nosotros debemos realizar la siguiente división. El número 2pi se divide entre el valor que aparezca justo antes de la X. Eso me va a determinar el periodo. Ahora, ¿qué representa K dentro de la función? Bueno, K me va a indicar pues cuántas veces se presenta un ciclo de la función en el periodo o en el intervalo más bien de 2pi. Ahorita vamos a tratar de identificar estos elementos en un ejemplo para que quede un poco más clara la idea. Enseguida viene el valor B. Si ustedes observan, está sumando dentro del argumento de la función seno o de la función coseno. Ahora, ¿qué representa B? Pues B indica el corrimiento de fase, así lo maneja su libro, o la traslación horizontal. Aquí puse dos casos. Obviamente, si B es negativa o menor que 0, que sería el primer caso, entonces la traslación horizontal va a ser hacia la derecha. Es decir, si yo aquí tengo una resta, por ejemplo, menos 7, quiere decir que se traslada 7 unidades hacia la derecha. Si fuera un número positivo, como dice aquí abajo, o mayor que 0, por ejemplo, más 7, entonces la función se traslada hacia la izquierda 7 unidades. De esta manera estamos manejando estos valores. Es decir, si yo conozco estos datos, puedo trazar a partir de la función básica seno de x cualquier función senoidal, ¿sí? Esto representa exactamente lo mismo, ya sea que se hable de la función seno o de la función coseno. Ahora, hay un último valor que está apareciendo aquí al final de la expresión y, bueno, se representa el valor promedio de la función. ¿Sí? Es decir, es el número que está exactamente pues a la mitad de estos puntos máximo y mínimo. Entonces, también podríamos considerar que es como que la traslación vertical, las unidades que se trasladan verticalmente
la función básica, ¿sí? Es decir, la función seno de x se traslada a tantas unidades para lograr este modelo que está apareciendo aquí en la pantalla. Entonces, estos elementos, pues básicamente son los que están identificados aquí por colores. Ahora, también otro elemento de funciones senoidales está indicado por la letra F minúscula y se denomina frecuencia. En este caso, la frecuencia pues nos indica cuántos ciclos hay en un segundo, es decir, cuántas veces se repite la función en un segundo. Para que nosotros podamos calcular el valor de f o la frecuencia de nuestra función, lo que hacemos es dividir el valor de k, que en ambos casos aparece antes de la x, entre 2pi. Y el resultado de eso es a lo que vamos a llamar frecuencia. Recuerden que nos va a decir cuántas veces o cuántos ciclos hay en un segundo para nuestra función. Entonces, estos serían los elementos para la función senoidal. Ahora, pues en realidad, cuando nosotros consideramos este tipo de, pues de funciones, nos interesa un poquito más conocer cómo va haciendo la transformación. Entonces, vamos a trabajar con un ejercicio en el cual vamos a ir indicando estos elementos. Entonces, yo voy a considerar la función seno como función básica. La voy a escribir aquí para que pues para que la graficadora me dé la función como tal. Entonces, cuando yo tengo la función seno, lo que aparece es una curva como esta. Es la función seno y está indicada con azul, ¿sí? Esta es la función que hemos estado utilizando en nuestro libro. Ahora, ¿qué pasa si yo el argumento de la función seno la multiplico por 2? Es decir, si mi valor de k ahora es 2, bueno, se transformará en la siguiente función y igual a la función seno, pero ahora de 2x. Observen lo que pasa. La función original, que era la azul, la estamos nosotros ahora como que comprimiendo de manera que en un ciclo de 2pi, tomen en cuenta que va de 0 hasta este punto, que es más o menos 6.28, ese es el periodo de la función seno, es decir, hay un solo ciclo. Ahora observen qué pasa con la función roja. Aquí hay un ciclo y uno más, ¿sale? Entonces aquí nosotros estamos pues obligando a la función azul a presentar 2 ciclos en un intervalo de 0 a 2pi. Entonces vamos a seguir modificando esta función. Ahora vamos a trazar la gráfica de la función y igual a seno de 2x, pero ahora vamos a recorrerlo, vamos a hacer una traslación hacia la derecha con una longitud de pi unidades. ¿Sí? Entonces vamos a considerar ahora lo siguiente. Entonces, tomen en cuenta que las funciones se van coloreando, ¿sale? Van cambiando los colores, ¿sí? La primera fue la azul, la segunda fue la que es como roja, como marrón, y esta función que estamos colocando ahora es la que aparece en color anaranjado, ¿sí? Entonces, pues vean lo que estamos haciendo. Entonces, la función roja aparece trasladada ahora pi unidades hacia la izquierda. Entonces, observen esta parte que estaba aquí en la parte inferior del eje X, ahora se trasladó pi unidades hacia la izquierda, se recorrió, es decir, este valle, como suele denotarse a las partes inferiores de una función senoidal, se trasladó pi unidades hacia la izquierda, precisamente porque aquí lo indica el argumento. Ahora, además de hacer esta modificación, vamos a colocarle una amplitud diferente. Aquí la amplitud
si ustedes se dan cuenta, sigue siendo 1 en todos los casos. La altura máxima es 1, aquí en la función marrón también y en la función anaranjada también. Vamos a cambiar la amplitud para que se den cuenta qué es lo que sucede ahora. Vamos a colocar 3 por el seno de 2x menos el valor de pi. Entonces colocamos ahora y observen lo que sucede con mi función. Ahora tenemos la función morada, o la gráfica de la función es la morada, y observen lo que hizo. Esta función anaranjada que nosotros presentábamos con el caso anterior, lo que hicimos fue pues una expansión o una contracción vertical, como nosotros decimos. Este punto lo llevamos hasta altura menos 3, que es precisamente lo que se hace en una contracción. Cada valor se multiplica por 3, que es la amplitud. Entonces, en este caso era menos 1 por 3, me manda hasta menos 3. En el caso de este punto, este valor de x, que estaba en 1, se multiplica por 3 y entonces lo manda hasta esta parte. ¿Sí? Entonces, observen cómo se van manifestando los diferentes cambios en la función senoidal. Ahora, vamos a agregarle una traslación vertical ahora. Entonces, consideramos nuestra función y igual a 3 veces el seno de 2x menos pi. Vamos a escribir aquí, menos pi. Y ahora le vamos a sumar 5 unidades. Entonces, la función final que yo estoy obteniendo, ya teníamos aquí la función morada, lo que hacemos ahora es trasladarla 5 unidades hacia arriba. Por ejemplo, el punto 0, 0 se traslada 5 unidades hacia arriba, pasa por aquí. El punto menos 3, que aparece aquí en medio, se traslada 5 unidades, o sea, 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso llega hasta este punto. Y eso va sucediendo con cada uno de los valores de la gráfica. Cada punto es como que arrojado hacia arriba 5 unidades, ¿sale? Y entonces la función final que obtenemos nosotros es precisamente esta que aparece aquí con un color gris. Entonces, estos serían los elementos de mi función. Ahora, por ejemplo, ¿quién sería el periodo o cómo calcularíamos el periodo? Bueno, pues vamos a considerar esta función y vamos a ir mencionando los elementos que nosotros obtuvimos según la presentación que hice hace un momento. Entonces, por ejemplo, nosotros dijimos que el periodo era el cociente de 2pi entre k. Entonces, si ustedes se acuerdan, en la función que estábamos manejando en GeoGebra, k vale 2. Eso quiere decir que el periodo sería, en este caso, la división entre el valor de 2pi, aquí sería 2pi. Voy a colocar la letra P, porque en este caso no tengo pues los símbolos correspondientes, 2pi, entre el valor de k, que es 2. Entonces, las constantes 2 se cancelan y el periodo sería solamente de pi unidades. Entonces, ¿cómo puedo yo darme cuenta con respecto a mi gráfica que efectivamente el periodo es 2pi? Bueno, perdón, ¿qué es pi? Bueno, nosotros vamos a recorrer un poquito esto. 2pi sería de 0 a 6.28, ¿sí? Entonces, más o menos a esta altura sería 2pi. Ahora observen cuántos ciclos se pueden apreciar de mi gráfica. Si aquí empieza y aquí termina mi función, ¿sí? En este caso, a partir de este punto se vuelve a repetir toda la función hasta que llega nuevamente a 6pi. Entonces, aquí ya se repite esta parte.
Quiere decir que justo a la mitad es donde se completa un ciclo completo. La mitad obviamente es pi, 3.14 aproximadamente. Entonces, ese es el periodo de mi función, donde se cubre completamente un ciclo. Entonces, de esta manera nosotros podemos identificar, ya sea a partir de la gráfica o a partir de los valores numéricos, los resultados que corresponden. Entonces, la actividad que les corresponde realizar a ustedes se encuentra en la página número 239 de su libro y bueno, les corresponde ahí indicar cuál es la amplitud de la función y cuál es el periodo. Entonces, pues manos a la obra, espero que este video les sea de utilidad para obtener los resultados que les solicita su ejercicio.